Es la página 77 de la teoría del cuatri-pasado, no me fijé de esta, Ujú. eh, porque tengo una duda sobre cuando están en paralelo y la relación de P2 sobre P1 es distinto en un compresor que en otro. O sea, pues esto surge porque estaba resolviendo uno de los problemas de la IA y teníamos un sistema de compresores que teníamos 3 cilindros en serie con 2 etapas. Ok. ¿Y estás segura que es distinta la relación de compresión, pero que por etapa o...? Por etapa. Ok. Entonces, para calcular la potencia, no sabía si estaba bien sacarla por etapas y después sumarlo o cómo Sí, era. la potencia siempre, o sea, recuerde que de manera sencilla, potencia es trabajo por caudal, ¿sí? Entonces, no importa la configuración que vos tengas, ¿sí? O sea, tenés 3 etapas en serie y la relación de compresión es diferente en esas 3 etapas en serie, vos calculás el trabajo de la etapa 1 más el trabajo de la etapa 2 más el trabajo de la etapa 3, eso lo multiplicás por el caudal y tenés la potencia, Bien. ¿sí? O sea que Si lo que esa relación de presiones es se por etapa, adecua, claro, es por etapa, bien. ¿sí? Y Sí, siempre, siempre el trabajo, digamos, el trabajo real es la suma de los trabajos por etapa, ujú, ¿sí? Entonces sí, siempre vas a calcular el trabajo real por etapa y, bueno, si tenés etapas en serie, lo sumás para sacar el trabajo total y si tenés cilindros en paralelo, va a ser igual el trabajo en cada uno de esos cilindros en paralelo, ¿sí? bien. Claro, y la otra duda era que acá como que tenemos escrito la potencia adiabática, pero la potencia puede ser Sí, no esto es a adiabática, modo de digamos. ejemplo, pero puede ser cualquier potencia, ¿sí? Claro, Cualquier trabajo, cualquier potencia, adiabático, isotérmico, politrópico, real, ¿sí? Con la claro. fórmula correspondiente, ¿no? Acá está puesto solamente trabajo por ciclo, adiabático, potencia adiabática y trabajo específico adiabático, pero pueden ser, como vos decís, todos, ¿sí? Todas las Claro, expresiones de cálculo de trabajo y eficiencia vistas son aplicables a compresores alternativos, ¿sí? bien. Claro, porque, o sea, cuando nos pedía como calcular la potencia de la compresión, es como que me genera duda saber qué potencia, digamos, querían, si la diabática o calcular el trabajo real y multiplicarlo por el caudal, como que no me quedaba Eh, claro, digamos, si no aclara nada, potencia va a ser la real, claro, siempre, ¿sí? O sea, digamos, siempre que vos tengas la posibilidad de calcularla, quiero decir, ¿no? Si vos tenés datos de una eficiencia diabática, una eficiencia politrópica, un coeficiente politrópico y te pide potencia, va a ser la real, bien, ¿sí? Y si no te dirá la potencia politrópica, la potencia diabática. ¿Sí? Pero bueno, bien, sí, claro, o sea, esto es, digamos, solo un ejemplo para la variante adiabática. Después pueden tener cualquier trabajo o cualquier potencia de las que vieron. Ahí pregunta Romina Sidera cómo sería para la isotérmica, la expresión. Con la expresión logaritmo natural El de la logaritmo. relación de compresión, ¿sí? O sea, es la Claro, misma que reemplazás. vieron en la primera clase. A ver, por acá tenían. Ahí ¿Ves? está. Esta es la Sí, ahí está. expresión para el trabajo, bueno, El isotérmico específico ideal sería. o real, claro, trabajo Ujú. específico. Eh, Siempre cuando vos lo querés trabajar por ciclo, acuérdate que RT sobre peso molecular se reemplaza por el volumen admitido, ¿sí? Entonces te queda, ¿sí? Te queda P por B por eficiencia volumétrica y acá el resto de la expresión, o sea, el El logaritmo logaritmo de natural la, de la relación de compresión. exacto, el logaritmo natural de la relación de compresión, ¿sí?
O sea, siguen valiendo exactamente las mismas ecuaciones que vieron antes. Hola, sí. Cuando conoces n, usas n. Usas n. ¿Sí? O sea, las fórmulas están desarrolladas para el caso adiabático, digamos. Pero si ustedes conocen el caso particular a ver de la eficiencia volumétrica, acá. Este es donde puede llegar a entrar duda, digamos. Si ustedes conocen el coeficiente politrópico, tienen forma de averiguar el coeficiente politrópico, acá usan n. ¿Sí? Siempre va a estar mejor calculada la eficiencia volumétrica si ustedes acá tienen el n, que es si ustedes ponen el k. ¿Sí? Entonces, nada, respondiendo a tu pregunta, es así, cuando vos conocés n, k lo reemplazás por n. Eso es independiente del tipo de trabajo que tengas que calcular. O sea, vos por ahí conocés el coeficiente politrópico, pero igual tenés que calcular el trabajo adiabático porque, no sé, querés tomarlo como referencia, eso lo podés hacer. ¿Sí? Pero para evaluar la eficiencia volumétrica, si solo conoces el K, lo haces con el K, si no, lo haces con N. Sí. A ver, vos antes, en general, sí, tienen varias opciones ahí. En la tablita de los impulsores, decís, los impulsores que podés acomodar por etapa. En general el que se usa es el de paso directo. Si vos entrás suponiendo porque es el que vas a, digamos, de entrada vas a suponer que tenés una sola etapa de compresión, entonces vas a comparar con esto. Y después, bueno, tenés un enfriamiento, o sea, si ya en la primera vez que resolvés el método N te da un número de impulsores mayor a 9, vas a entrar a suponer etapas. ¿Sí? Entonces ahí podrías usar este arreglo, el de un enfriamiento intermedio, que tenés 8 impulsores por cada una de las etapas, o bueno, 2 enfriamientos intermedios, tenés 7 impulsores. Depende de cada problema en particular. ¿Sí? Las otras están también a modo, qué sé yo, informativo, no sé, uno acá ya tendría que tener como más información o mucho más detalle de cómo va a construir el compresor para elegir algunas de las otras opciones, qué sé yo, una alimentación o extracción lateral. Podrías elegirlo, sí, pero bueno, por ahí depende más de cómo vas a construir el compresor. Lo más simple es entre la 1 y la 2, digamos, ¿no? Para nosotros que no contamos con más información para resolverlo, ¿sí? Claro, porque, a ver, estos son datos generales, ¿sí? Del método. Nosotros tomamos una porcioncita de esto, lo mínimo indispensable para hacer una selección del compresor. Seguramente nos va a faltar información que va a hacer que, no sé, que esto en la vida real tengamos una selección más, con otros criterios para seguir. O sea, la verdad es que para los datos con los que nosotros contamos en un problema de la materia, da casi lo mismo usar cualquier opción, ¿sí? Pero si vos querés ponerle un poco de criterio, haríamos eso, usar la primera opción, la de paso directo, excepto que tengas que empezar a poner etapas. Entonces ahí, bueno, por ahí a lo mejor usar la segunda, con un enfriamiento intermedio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Por eso, digamos, a ver, si vos querés, decís, no, yo voy a trabajar con una alimentación lateral, entonces lo voy a comprar con este número, y yo, ¿qué te voy a decir? Nada, está bien, mientras, o sea, lo anotes,
o digas que asumiste, está bien, ¿no? Para el marco con el que nosotros estamos trabajando, es eso, es según el criterio que ustedes quieran usar. ¿Sí? Sí. Si vos, digamos, a ver, si vos tenés las condiciones para calcular el z, es una cuenta para hacerlo, ¿sí? Si vos me decís, voy a suponer n igual a 1 y lo anoto y lo resuelvo para z igual a 1, está bien. O sea, no es el objetivo de esta materia que calculen el z, ¿sí? Está porque, bueno, digamos, porque hay que llevar un gas ideal en un gas real, pero ustedes ya trabajaron mucho con presión crítica y temperatura crítica en otra materia, ¿sí? Acá es simplemente para que lo sepan que existe. Entonces, si vos lo querés usar, va a estar bien, y si no lo querés usar, ponelo como una aclaración, asumo z igual a 1, ¿sí? Excepto que en el enunciado les diga, corrija por el z, o use, muchas veces vieron que en los problemas les dice z igual a 0,98, listo, entonces ya lo usás, porque no es el objetivo que calculen el z, ¿sí? Está porque obviamente uno tiene que llevar el gas ideal al gas real, entonces, digamos, pero... Claro. Depende de lo que, digamos, a ver, en la práctica, hace un problema, hacelo completo. Claro. ¿Sí? Uno, hacelo, corregir, para que sepan qué es, digamos, cómo se usa, que en realidad es un solo z promedio entre la condición de entrada y la condición de salida. Pero después, depende del criterio que vos quieras asumir, ¿sí? No, o sea, la recomendación sería esa, al menos una vez, háganlo completo, con todos los pasos del método, y después, bueno, si quieren asumirlo como lo hicimos en el ejemplo de la teoría, está bien. Igual tienen un gráfico ahí para hacer una estimación. Tienen un gráfico para hacer una estimación del Z, si lo tienen que usar. No es que lo tienen que calcular con una cúbica ni nada. El que está primero, y ahí tienen. Claro, sí, sí, de hecho, o sea, no es difícil el cálculo del Z, No, pero no, creo que porque por tiene ahí que calcular. él se refería digamos, a la serie de pasos que hay en el Sí, método sí, N, digamos, que vas como corrigiendo, ¿sí? sí. Con el K promedio, el N promedio, el Z promedio y demás. Por eso, una vez háganlo para saber de qué se trata, después se puede obviar. De hecho, en el ejemplo se resolvió así. Sí. Y una cosa que, ya que estamos hablando de compresores centrífugos, que por ahí no se los mencionamos en la teoría, pero a modo de conocimiento general creo que les va a servir, es que recuerden que los compresores centrífugos se comportan como las bombas centrífugas, ¿sí? Es decir, nosotros no lo vemos, pero los compresores centrífugos también tienen curvas, como las curvas de las bombas centrífugas, ¿sí? De altura versus caudal, y digamos, funcionan de la misma manera, ¿sí? A mayor RPM entregan mayor altura, ¿sí? Se ajustan los compresores centrífugos, como se ajustan las bombas. De hecho, en el paso, en el método N, hacemos un ajuste del compresor. ¿Sí? Eso no sé si, digamos, todos lo pensaron o lo razonaron de esa manera, pero cuando determinamos la velocidad de rotación requerida en el paso 12, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos ajustando las RPM del fabricante, llevándolas a las RPM operativas, ¿sí? Y esto no es otra cosa que la ley de similitud, ¿sí? O sea, las leyes de similitud siguen valiendo para los compresores centrífugos con, bueno, los límites de tener un gas que es compresible, pero seguimos... o sea, el espíritu del funcionamiento de los compresores centrífugos es igual que las bombas. Si ustedes tienen catálogos de compresores centrífugos, también pueden encontrarse con curvas de compresores, ¿sí? Eso es, digamos, a modo... hubo una duda en la semana en uno de los foros
que hablaba de si ajustábamos solamente RPM o RPM y diámetro. Bueno, en el caso particular del método M se ajusta solo las RPM, ¿sí? Se sigue trabajando con el diámetro de impulsor del compresor centrífugo, dejamos el que nos reporta el fabricante, pero digamos, podrían ajustarse las dos variables, ¿sí? El fabricante nos informa, a ver, esto que acá está en modo de tabla, tranquilamente puede ser una curva de un compresor, ¿sí? Y uno puede ajustar RPM o puede ajustar diámetro de impulsor. En el método M se ajustan las RPM, ¿sí? Pero bueno, las leyes de similitud siguen valiendo, ¿sí? Son leyes desarrolladas para turbomáquinas. Turbomáquinas son todas, las bombas y los compresores. Bien. Hola, buen día. Yo tengo una Hola. duda que me surgió desde, digamos, del problema 8, lo nombro para saber de qué hablo, que decía, que era un compresor alternativo y en uno de los incisos te cambiaba la presión de descarga. Y yo lo había preguntado en la consulta si podía mantener el volumen muerto. Y yo le había entendido como que sí, pero ayer Alejandro creo que contestó una de las consultas del foro y hizo como relaciones y la verdad que no lo entendí. O sea, yo pensé que si cambiaba la presión, Sí. el volumen muerto se podía mantener. Sí, porque el volumen muerto te depende de datos, digamos, constructivos, ¿sí? Déjame ir un poquito más para arriba. Está más relacionado con el C, o sea, el volumen muerto es el C, el espaciado cilindro pistón, y eso te va a depender de, digamos, de una parte de la carrera que vos elijas para el compresor, ¿sí? Si vos cambiás la relación de compresión, no tenés por qué cambiar la carrera, ¿sí? del pistón, ¿sí? Eso sigue funcionando como antes, ¿sí? La relación de compresión no te debería modificar, o no tendría por qué, no te modifica, de hecho, el volumen muerto, ¿sí? Porque tanto el volumen de barrido como el volumen muerto son variables constructivas del compresor, ¿sí? Lo que sí te modifica, cambiar la relación de compresión, es la eficiencia volumétrica, ¿sí? La relación de compresión te modifica la eficiencia volumétrica, no así el C. No sabría decirte digamos, cuál era la pregunta del foro, como para responder. Y yo lo hice de esa forma, incluso en la práctica lo pregunté y la Pero había entendido. entienden el concepto, o sea, el volumen de barrido es lo que se Claro, desplaza el pistón, ¿sí? Eso es algo físico. sí, Sí, sí. tiene que ver con la geometría todo eso. Lo único, claro. Claro, o sea, no es estático tampoco, uno puede modificar el volumen de barrido, ¿sí? Es algo que de hecho se elige, en algún momento se toma una decisión de qué valor se le va a dar al volumen de barrido, y se puede modificar la carrera, pero es algo físico, es independiente del cambio de la relación de compresión que uno pueda tener en un compresor. Claro, ustedes no pueden ver esa respuesta, ¿no? Porque la verdad que me Sí. generó A ver, yo me bastante... fijo mientras, espera. Yo me fijo. Digamos, en el caso particular de ese problema, lo que te cambia es la eficiencia volumétrica, ¿sí? Claro, Y a partir de la eficiencia volumétrica, bueno, te cambia el volumen admitido, porque claro, es la sí, eficiencia eso es volumétrica por el lo que volumen de te... barrido. Claro. Pero Una El consulta. problema 8. Yo tenía la misma duda que Mica, creo que es la que habló recién, ¿me escuché bien? Y, o sea, entonces, pasando en limpio, si el volumen muerto y el volumen de barrido se mantienen fijos, el volumen total del pistón va a ser la suma de esos dos y va a ser el mismo, por más que cambie la relación No sé de cuál es. compresión. sí, porque
El volumen total del cilindro es el volumen del cilindro. ¿Por qué cambiaría si cambia la relación de compresión? ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver. Es un volumen físico. Es el volumen del cilindro. ¿Sí? ¿Por qué se compone el volumen del cilindro? Por el volumen muerto más el volumen de barrido. ¿Sí? Entonces, si no cambia nada físico del compresor, no tiene por qué cambiar el volumen total, ¿sí? Claro, Lo que perdón. sí cambia es la relación o sea, podría cambiar la relación de compresión, sí, eso es otra cosa. Y en el caso del 9, ¿tenemos que asumir que los cilindros son iguales? Tienen distintas dimensiones. El 9 es este. Las dimensiones del cilindro de baja presión son Y no estas. dice nunca que son iguales. No necesariamente, de hecho no van a ser iguales, o No. lo más normal es que no sean iguales las dimensiones en la medida que uno tenga etapas en serie. ¿Por qué van cambiando las dimensiones de los cilindros? ¿Por qué les parece que pueden ir cambiando? Supongo que porque va variando también la presión y la temperatura para que tengas buena eficiencia. Es un poquitito más que eso, es porque cambia el volumen, ¿sí? Claro. En la medida que vos comprimís el gas, te cambia el volumen, entonces no tiene sentido, muchas veces no tiene sentido, tener cilindros con el mismo tamaño, porque la masa que se comprime es la misma, pero el volumen es mucho menor en la medida que vayas comprimiendo. Entonces, eso lo respondió muy bien Ceci en una consulta, en una pregunta, no sé si lo vieron, que les puso fotos. ¿Entré bien? Compresores, sí. Sí. Les puso unas fotos de los cilindros, ahora no sé si voy a encontrar la pregunta, pero bueno, revísenla. No sé cuál era. ¿Esta puede ser? No. Les puso fotos. No, en esa preguntan si cambia el N. Era una que se hizo bastante choclo después. No es esa. Bueno, no importa. Les puso fotos de los cilindros de compresores alternativos y cómo identificar a través de las fotos si son en serie o en paralelo, y se ve muy clarito cuando son en serie cómo el cilindro se va achicando, ¿sí? En tamaño. Entonces, de hecho, lo que tendrían que intentar ver... Problema es 6, eso. dice. Problema La duda del 6. problema 6. Claro, acá. ¿Sí? Entonces les muestra, ¿sí? Estos son dos etapas en serie, esta es la primera, esta es la segunda, ¿sí? Y ven cómo se van achicando los cilindros. Entonces, lo más probable es que no sean iguales, ¿sí? Las dimensiones. Solamente les da las dimensiones del cilindro de baja presión, y de los otros les dice que tienen igual carrera que diámetro, pero de hecho les pide que las calculen a las dimensiones. Sí. Y, a ver, ya que estamos acá, si alguien identificó, ¿se acuerdan cuál era la pregunta de esa que tenían duda? Yo no Era encuentro. del problema 8. Creo que también tenía bastante. Pero la pregunta del problema 8, la que quedó abierta, que la tengo que contestar yo, esa, es la de si cambia el N. No sé si hay otra pregunta del problema 8. A ver, ahora me fijo y... Entonces era la 7, me parece, porque era una que estaba como bastante... Esta... sí, esa. A ver, más abajo. Esto ya está... Creo que era esto es eso. lo mismo que hablamos recién, y esto de acá, esto es para resolver un problema. Esto es son las relaciones para resolver el problema 7. Claro. O sea, no es, digamos, a ver, igual que te está diciendo, vos tenés que relacionar dos volúmenes de barrido. Entonces, los volúmenes de barrido de dos cilindros son el volumen admitido dividido la eficiencia volumétrica de uno, dividido el volumen admitido dividido la eficiencia volumétrica del otro. ¿Sí? Y después, lo que
aparece acá es cómo pones o cómo expresás el volumen admitido, ¿no? Tendrá que ser esto con gases ideales. Claro. Lo Sí, que sí. pasa es que en este Creo ejercicio que acaba volumen de barrido, ¿no? Me esa parece que esto... expresión te la daban en la consigna. Te decía de que P por B elevado a la 1,5 era constante. Claro, eso A es ver. durante la compresión, ¿sí? O sea, esas son Claro. las relaciones P por B durante la compresión, ¿sí? Lo que... a ver, si yo me acuerdo de esto, esperen que me queda muy claro. ¿Cuál es? Vos tenés, cuando comprimís, ¿sí? Vos tenés el diagrama P por B, ¿sí? Esta es una trayectoria, ¿no? Que, o sea, vos, uno de los datos que tenés ahí en el problema es que esta trayectoria P por B a la 1,5 es igual a constante, ¿no? O sea, durante la compresión, todas las relaciones entre presión y volumen siguen esta relación, P por B a la 1,5 igual a constante. Sí. Lo que está poniendo Alejandro ahí es la relación entre el volumen, este volumen, que es el volumen admitido de la etapa 1, y después, bueno, no sé, si vos tenés, vos comprimís durante esta relación, pero después enfriás, ¿no? Porque tenés un cierto enfriamiento en esa compresión, el volumen admitido de la siguiente etapa es este, de acá. Es otro, el volumen admitido de la siguiente etapa. ¿Sí? O sea, las relaciones entre los volúmenes admitidos de las distintas etapas no siguen la relación P por B a la 1,5 igual a constante. Lo que sigue en la relación P por B a la 1,5 igual a constante son todas las presiones y volúmenes que se encuentran sobre la trayectoria de la compresión, o sea, durante la etapa de compresión. Claro. Pero no te alcanza para saber, digamos, para poder averiguar las relaciones de volúmenes de barrido, no te alcanza solamente con saber cómo es la compresión. Tenés que poner un volumen admitido en función del otro, o por lo menos relacionar los dos volúmenes admitidos. Cualquier volumen, digamos, en gases, los podés relacionar con gases ideales, ¿sí? Entonces, igual vos seguís verificando que P por B es igual, bueno, a nRT. Esto lo seguís teniendo. ¿Cuál es la relación entre el volumen admitido 1 y el volumen admitido 2? Y bueno, que presión 1 por volumen admitido 1 es igual a nRT1, y presión 2, volumen admitido 2, es igual a nRT2. Entonces, con gases ideales podés relacionar los dos volúmenes admitidos, pero esta relación, esta, es independiente que P por B a la 1,5 igual a constante. Porque una relación es durante la compresión y la otra relación es gases ideales, ¿sí? Para relacionar dos volúmenes en situaciones diferentes de presión y temperatura, como serían las admisiones a los cilindros.